Muy buenos días, jóvenes. Vamos en esta ocasión a hablar sobre las propiedades del hierro fundido. Esta es tu clase asíncrona de Tecnología Industria 1. Para comenzar, vamos a hablar de los hierros fundidos y de las fundiciones de hierro. La industria de la producción de hierro fundido es una de las principales a nivel internacional. Anualmente son producidas piezas que son ensambladas y empleadas como componentes de equipos y maquinaria. La producción de hierro fundido es el triple al resto de las producciones de metales ferrosos y no ferrosos juntos, superando solo por la producción del acero laminado, según datos obtenidos. Y estos hierros fundidos, como los aceros, son básicamente aleaciones del hierro y carbono. Con relación al diagrama hierro FERC, figura 1, los hierros fundidos contienen más carbono que el necesario para saturar la austenita a la temperatura eutéctica. Por lo tanto, contienen entre el 2 y 6.7% de carbono. Como el alto contenido de este elemento tiende a ser muy frágil al hierro fundido, la mayoría de los tipos manufacturados están en el intervalo de 2.5 a 5% de carbono, así como se contiene en silicio del 2 al 4% y de manganeso del 1%, bajo azufre y bajo fósforo. Nosotros podemos interpretar los datos descritos anteriormente en el diagrama hierro-carbono. En el eje de las Y tú puedes observar la temperatura a la que alcanza, y en el eje de las X acá tú observarás los porcentajes en carbono. Y en el contenido de la gráfica tú puedes observar los diferentes tipos de hierros que se forman. Acá en esta sección está el ferrita, la austenita líquido, la cementita más perlita, y así sucesivamente todos los diferentes tipos. En la siguiente tabla pues lo podemos ver un poco más desglosado. Fíjate, en el eje de la Y tú tienes la temperatura de fundición a tantos grados centígrados. En el eje de las X están los porcentajes de carbono que a ti te van a permitir obtener diferentes tipos de aleaciones con el hierro. Cada uno de estos porcentajes que tú estás observando son los componentes que se llaman, ya sea lededurita más cementita, cementita líquida, austentita líquida. Tú observas estos porcentajes van directamente relacionados con la temperatura alcanzada. La austenita tiene un menor que 1.76 grados de carbono en aleación, y tú te fijas desde 723 hasta 1539 forma lo que es aleación. Las diferentes aleaciones que hemos encontrado en este diagrama hierro-carbono son las que se van a usar para la fabricación de diferentes tipos de productos o diferentes tipos de mecanizados que vamos a encontrar en la industria. Obviamente, la ductibilidad del hierro, esta es muy baja y no puede laminarse, estirarse o trabajarse en frío o en caliente, pero se pueden vaciar de un horno de cubilote, como el que se muestra en una figura 2, para obtener piezas de muy diferente tamaño y complejidad, siendo poco soldables pero sí maquinables. Recuerden que estas son las propiedades mecánicas de lo que es el hierro: la soldabilidad y la maquinabilidad, siendo relativamente duras y resistentes a la corrosión y al desgaste. Como la fundición de piezas es el único proceso aplicable a estas aleaciones, se conocen como hierros fundidos, fundiciones de hierros o hierros colados. Todo lo que vamos a obtener es prácticamente de la fundición de piezas. Y acá vienen las diferentes aleaciones. Los hierros fundidos obviamente son bien frágiles
y tienen menores propiedades de resistencia que la mayoría de los aceros. Estos son baratos y pueden fundirse más fácilmente, mostrando también cierto tipo de ventajas. Fáciles de maquinar que los aceros. Se pueden fabricar piezas de diferente tamaño y complejidad. En su fabricación no necesitamos equipos ni hornos muy costosos. Absorben las vibraciones y mecánicas y actúan como autolubricantes. Son resistentes al choque térmico, a la corrosión y de buena resistencia al desgaste. Estamos hablando de los hierros fundidos. Además, mediante una aleación adecuada, un buen control de la fundición y un tratamiento térmico adecuado, las propiedades de un hierro fundido pueden modificarse ampliamente. ¿Qué significado? Los significativos progresos desarrollados en el control de la fundición han dado lugar a la producción de grandes tonelajes de hierro fundidos, cuyas propiedades pueden ser muy consistentes. El mejor método para clasificar el hierro fundido es de acuerdo con su estructura metalográfica. Así, las variables a considerar y que dan lugar a los diferentes tipos de hierro fundido son el contenido de carbono, el contenido de elementos aleantes e impurezas y la rapidez de enfriamiento durante y después de la solidificación y tratamiento térmico posterior. Estas variantes controlan la fundición, o sea, la condición del carbono y también su forma física. El carbono puede estar combinado en forma de carburo de hierro o existir como carbono libre en forma de grafito. La forma y distribución de las partículas de carbono sin combinar influye de forma determinante sobre las propiedades mecánicas del hierro fundido. Estas aleaciones se clasifican, por lo tanto, según el estado en que se encuentra el carbono en la microestructura, así como la microestructura de la matriz, siendo los principales tipos los siguientes: hierro fundidos blancos, se les da el nombre de acuerdo a su apariencia, porque tiene el material a fracturarse. Se forma al enfriar rápidamente la fundición de hierro desde el estado líquido, siguiendo el diagrama hierro-cementita metaestable. Durante el enfriamiento, la austenita solidificada a partir de la aleación fundida en forma de dendritas. A los 1148 grados centígrados, el líquido alcanza la composición de autéctica, 4.3% de carbono, y se solidifica como un autéctico de austenita y cementita llamado la de burita. Este autéctico aparece en su mayor parte como cementita blanca que rodea las dendritas en forma de helecho. Acá está parte de la figura. Luego veremos los hierros fundidos grises. El hierro fundido gris, es necesario entender que el carburo de hierro es básicamente una fase metaestable y que con un enfriamiento anormalmente lento o en presencia de ciertos aliantes como el silicio, se cristalizará el grafito, carbono puro, y el hierro, así como se calienta el carburo de hierro y por un periodo prolongado se descompondrá de acuerdo a la siguiente reacción, que el carburo de hierro equivale a hierro más carbono o grafito, que acá lo puedes observar, el tipo de figura de helecho que describe la teoría. El sistema de identificación de la ASTM
para los hierros fundidos grises establece que el número que lo identifica corresponde a la resistencia a la tensión mínima en miles de libras sobre pulgada cuadrada, de tal manera que el hierro gris ASTM número 20 tiene una resistencia mínima de tensión de 2000 libras sobre pulgada cuadrada. Y acá en esta figura que hemos tomado del documento de lectura, vamos a observar las diferentes composiciones de la ASTM según su clasificación, desde la 20, 25, 30, 35, 40 hasta la 60 respectivamente. Y para obtener esta medida en megapascales, lo que vamos a hacer es multiplicar los KSI por 6.89. Los hierros fundidos nodulares se conoce como hierro dúctil, hierro de grafito esferoidal, hierro efurulítico. Este tipo de hierro fundido, el grafito, se encuentra presente como pequeñas bolas o esferoides, las cuales interrumpen con menor brusquedad la continuación de las hojuelas de grafito en un hierro gris, dando como resultado una mayor resistencia y tenacidad comparada con una estructura semejante a la del hierro gris. El hierro gris fundido nodular difiere del maleable en que generalmente se obtiene como resultado de la solidificación y no requiere de tratamiento térmico. Las esferoides son más redondas que los agregados irregulares de carbono revenido encontrados en el hierro maleable. El grafito esferoidal es producido por la adición de uno o más elementos del metal fundido: magnesio, cerio, calcio, litio, sodio y bario, y otros elementos que producen también grafito esferoidal. De estos, el magnesio y el cerio son comercialmente importantes, y como el contenido total del carbono en el hierro nodular es el mismo que del hierro gris, las matrices ferríticas y perlíticas se obtienen de manera similar a las de los hierros fundidos grises. Poseen mayor resistencia a la tensión que los hierros grises, resistencia al desgaste y dureza similares. Poseen alta resistencia al impacto térmico y mayor maquinibilidad. Algunas aplicaciones del hierro nodular son la elaboración de cigüeñales para vehículos, de igual manera elaboración de pistones, cabezas de cilindros para automóviles, motores diésel, etcétera, en ese aspecto de motores, en acerías, rodillos de trabajo, puertas para horno, rodetes de mesa y cojinetes, llaves para tuercas, palancas, manivelas, marcos de sujeción y choque, troqueles diversos para dar forma al acero, aluminio, bronce, latón y titanio. Aquí tú puedes observar que este tipo de hierro, lo que son los fundidos nodulares, puedes maquinar otros tipos de hierro como el gris y el blanco, y por ello su conocimiento y su aplicación en la ingeniería industrial. Vamos a ver lo que son las fundiciones aliadas. Las fundiciones aliadas son aquellas que contienen níquel, cromo, cobre en porcentaje suficiente para mejorar las propiedades mecánicas de las fundiciones ordinarias, o para comunicarles alguna otra propiedad especial, como la alta resistencia al desgaste, alta resistencia a la corrosión, al calor, etc. Entonces, esta es una de las tablas que podemos analizar la influencia que los diversos elementos aliados ejercen sobre la formación del grafito y de los carburos, y sobre las características de la siguiente matriz. Entonces, tú puedes observar elementos: carbono, silicio, aluminio, titanio, níquel, tenemos cobre, cromo, vanadio, y aquí la grafitización y coeficiente de grafitización, como estos favorecen, se oponen, e inclusive hay un porcentaje de oposición que estos tienen respecto a lo que es la grafitización y sus coeficientes, así como el efecto sobre los carburos a altas temperaturas,
el efecto de la estructura del grafito, se engruesa, se afina, el efecto en el carbono combinado de la perlita, cuando decrece aumenta o se mantiene ligeramente, y el efecto que produce en la matriz. Aquí ya estamos hablando de una matriz cuyo componente sería para la matricería en la formación de las matrices de moldes, que cuando hablando y favorece la formación, y qué tipo de dureza es la que vamos a observar. Ciertos elementos como el silicio, aluminio, níquel y cobre, que se disuelven en la ferrita, la endurecen y la hacen aumentar su resistencia, siendo elementos que favorecen la grafitización. Otros elementos como el cromo, manganeso y molibdeno son formadores de carburos. Estos son los elementos que tienden a formar fundición blancas en lugar de fundición gris y dificultan la grafitización. La influencia que ejercen diversos contenidos de cromo, así como las microestructuras y características que se obtienen en cada caso, se describen a continuación. El cromo, en porcentaje del 10 al 20%, afina la perlita y el grafito de las fundiciones ordinarias. Con el 1% de cromo se provoca ya la aparición de carburos de gran dureza, que además son muy estables a altas temperaturas. Con el 2% de cromo desaparece el grafito, la fundición de gris se convierte en blanca y la proporción de carburos en cromo aumenta. Con el 6% de la matriz es perlítica y la cantidad de carburos que aparecen en la microestructura ya es muy importante. A partir del 12% de cromo, los carburos se afinan y se disponen en red, pareciendo austenita y la microestructura. Cuando llega al 30% de cromo, se observa que la matriz ya es ferrítica y que en ella hay pequeñas cantidades de autéctico, ferrita y carburo de cromo. Estas fundiciones no tienen ya puntos de transformación en el calentamiento y en su estructura aparecen carburos de cromo fino incrustados en la matriz. Las fundiciones de muy alto porcentaje de cromo pueden resistir bien la oxidación o la corrosión. Se consigue buena resistencia a la oxidación como el contenido de cromo es por lo menos igual a 10 veces el del carbono. Además resistirá también a la corrosión y cuando el cromo es más de 15 veces el carbono. Clasificación de las fundiciones aleadas. De forma general se pueden clasificar las fundiciones aleadas en grupos. 1. Fundiciones de baja y media aleación, que se caracterizan por tener pequeñas cantidades de níquel, cromo y cobre, generalmente en porcentajes inferiores al 5%. En general son fundiciones de alta resistencia a la tracción, de 25 a 50 kilogramos sobre milímetro cuadrado, muy superior a las de las fundiciones ordinarias. Suelen ser de estructuras perlítica, bainítica y martensítica. También pertenecen a este grupo las fundiciones de baja aleación, las fundiciones con 1 al 2% de cromo, resistentes al calor, y las fundiciones martensíticas, muy resistentes al desgaste. En esta familia se pueden agrupar las fundiciones muy resistentes al desgaste, al calor, a la corrosión y cuyas microestructuras suelen ser austenítica o ferrítica. Las fundiciones de baja y media aleación suelen contener cantidades de níquel, cromo, molibdeno y cobre en porcentajes generalmente inferiores al 1.5%. En estas fundiciones de gran resistencia es frecuente que los elementos aliados estén en proporción de una gran parte de cromo y 2 o 3 partes de níquel. El cobre y el molibdeno en general suelen encontrarse en cantidades relativamente pequeñas, empleándose estos elementos unas veces solos y otras veces con níquel o cromo o con ambos a la vez, en ocasiones mucho menos frecuentes.
Estas fundiciones contienen también pequeñas cantidades de titanio y vanadio, que son añadidos principalmente para conseguir disminuir el tamaño de las láminas de grafito o para afinar la matriz y para mejorar también la resistencia al desgaste. Fundiciones de alta resistencia a la tensión. En este grupo se incluye una gran variedad de fundiciones de composiciones muy diversas y resistencia a la tracción, variables de 25 a 50 kilogramos sobre milímetros al cuadrado. A este grupo pertenecen ciertas fundiciones a la de níquel, fundiciones al cromo, cromo-níquel y al cobre. En estas fundiciones, una de las ventajas más importantes del empleo de los elementos de aleación es que con ellos se evita la formación de grandes láminas de grafito y se aumenta la resistencia de la matriz. También es importante señalar que la presencia de estos elementos reducen la susceptibilidad de las fundiciones a las variaciones de sección, es decir, se consiguen que las propiedades sean más constantes en piezas de diferentes espesores. Además, la matriz de la fundición aliadas tiene más resistencia y dureza que la matriz de las fundiciones ordinarias. Con esto, nosotros estamos estudiando las diferentes composiciones con las cuales podemos analizar aleaciones del hierro y diferentes tipos de aplicabilidad de aceros y de hierros grises, blancos, ¿a dónde? En los diferentes procesos de maquinado, soldadurabilidad que existen en la industria. Un poco complejo el tema, pero en el próximo vídeo que vamos a colocar vamos a realizar lo que es las diferentes aleaciones y piezas que hay en el mercado de la industria para la manufactura de piezas. Espera el próximo vídeo y ahí comprenderás a más cabalidad y a totalidad las aplicaciones de todo este tipo de clasificaciones del hierro. Nos vemos en el próximo, chicos. Pasen una feliz jornada.